semana y la que viene le puse determinados. La palabra determinados viene de determinación. Nosotros necesitamos, como hijos de Dios, ser personas determinadas. Ahora que ganó el Mundial Francia, recordaba cómo es y cómo se prepara un atleta. Y Pablo, en los tiempos que él escribía sus cartas, había una iniciación, por así decirlo, de un deporte que el día de hoy lo vemos mucho en las Olimpiadas. Generalmente cuando se hace el mundial específico de este deporte no lo vemos, pero cuando están las Olimpiadas nos llama mucho la atención, y es el atletismo. Los griegos comenzaron con las carreras y Pablo usó una analogía de los griegos corriendo para decirnos que tú y yo, como hijos de Dios, vivimos en una carrera. Y en 1 Corintios capítulo 9 versículo 24 y 27 dice Pablo preguntándoles: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Y dice: así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Y entonces Pablo comienza a usar esta analogía y dice: ustedes necesitan ser como un atleta. El atleta se prepara, se disciplina y empieza a correr la carrera, pero tiene determinación y él determina que va a terminar la carrera y él dice: yo voy a llegar a la meta. Y nos está diciendo Pablo: ustedes, como hijos de Dios, no están persiguiendo una copa que van a levantar o un premio que se va a desvanecer, sino el premio eterno. Luego después en Filipenses Pablo mismo escribe y dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces en dos ocasiones nos está hablando de proseguir a la meta, pero como en toda carrera, como todo cristiano, vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar distracciones, y si tú y yo no determinamos nuestra vida de una forma adecuada, tú y yo podemos desviarnos, de manera que, dice Pablo, tú dejes de seguir la carrera. Dice: yo mismo he metido a otros a la carrera, y probablemente si yo me descuido, si yo no determino llegar a la meta, es muy probable que yo termine corriendo, huyendo o dejando la carrera que comencé. Y entonces es bien importante que, como hijos de Dios, tú y yo seamos personas que determinen en nuestra vida la meta, pero no nada más es determinarla, sino llegar a la meta. Ahora, lo difícil y lo complicado para nosotros es que vivimos en un mundo con muchas distracciones, en un mundo que nos quiere desviar. El diablo nos quiere sacar de la carrera, nos quiere desviar de la carrera. El diablo no quiere que tú llegues al propósito. Y la determinación es bien importante en nosotros. Y quiero hablarte de 4 aspectos que dijo Judas en su libro, en el libro que escribió, para poder llegar a la meta. Ahora, ¿qué es la determinación? Según el diccionario, la determinación es la fuerte intención de lograr una meta. Una fuerte intención de lograr una meta. La determinación es la capacidad de seguir adelante incluso cuando hay contratiempos. La otra, los cruzazuliños son bien determinantes. Ellos le siguen yendo al Cruz Azul aunque cada 6 meses sufran. Soy Cruz Azul, y no les quitas eso. Por ejemplo, ahora que andábamos en las vacaciones, llevé a Alejandra, a Natalia, a cumplir uno de sus sueños, que es ir al estadio ese, hombre, que se levantó con adobe, el de las Chivas. Escarbaron y así en medio de la tierra y lo levantaron, pero no dejaron entrar al pasto a los que le iban al Cruz Azul. Y nos van a salar el pasto, entonces dijeron: mejor no entran. Es broma, sí los dejaron entrar después de que los hicieron sufrir. Sí vas a poder entrar, Emilio. Ya estuvo, no.
Otro aspecto de la determinación es aceptar que las cosas, este me gustó, no siempre funcionan de la manera que tú esperas, pero sigues estableciendo nuevas metas. Eso es determinación. A veces las cosas no van a salir como yo quiero, pero sigo enfocado en la meta, sigo enfocado en a donde voy. Y nosotros es bien importante que aprendamos a ser personas determinantes, personas que determinen en su corazón algo y lo cumplan. Y por eso es que quiero hablarte de eso, pero antes acompáñame al libro de Judas, capítulo 1, versículo 4. Ahora, ¿dónde está Judas? Antes de Apocalipsis. Vete hasta Apocalipsis y luego te vas un libro antes y ahí vas a encontrar Judas. Una hojita a lo mejor de tu Biblia, media hoja, en tu Biblia electrónica lo vas a encontrar rápido. Ahí está el libro de Judas. Vamos a orar. Padre, ahora te entrego este tiempo a ti, Señor, y pido que tu gracia y que tu favor nos hable el día de hoy. Ayúdanos a ser personas determinantes, Señor, con tu palabra, con lo que tú tienes que decirnos. Ayúdanos a poder cambiar y transformar nuestra mente, nuestro corazón, como dice tu palabra en Romanos, que nosotros podamos ser renovados, Dios, cada día en el Espíritu. Padre, entrego este tiempo a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a leer el versículo 4 y luego me voy a brincar al 7 y 8 y luego terminamos en el 11. Judas 1, 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado y se lanzaron por el lucro en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Coré. Quiero hablarte de 4 puntos. Judas está escribiendo esta carta a la iglesia en una época en que la iglesia estaba sufriendo en 4 aspectos que nos acaba de decir aquí. Primero, una desvirtud de la palabra. Estaban abusando de la gracia, estaban pecando y justificaban su pecado y decían: vivimos por la gracia, Jesús murió por nuestros pecados. Ahora, vivir bajo la gracia de Dios no es un permiso para pecar. No es el hecho que tú digas: yo vivo bajo la gracia, voy a pecar todo lo que quiera, porque partiendo desde ahí tu corazón está mal. La gracia es la que nos va a ayudar para poder vivir en santidad, pero a la vez el tiempo en que podamos caer en pecado nos va a ayudar a levantarnos. Pero el pecado, esto ya lo he dicho muchas veces, en nuestra vida debiera de ser un accidente. No se planea, no se maquina, no se trabaja en pro de hacer el pecado. Y en ese tiempo había una desvirtud de la palabra. Estaban enseñando cosas malas, estaban enseñando cosas en contra de la palabra de Dios. Había una clara rebeldía a la autoridad, primero a la autoridad de Dios y después a la autoridad establecida por Dios. Eran gente rebelde. Hoy en día tenemos gente rebelde, gente que le echa la culpa a Dios, gente que no quiere reconocer las cosas, gente que culpa a Dios por todo lo malo, gente que está en contra de Dios y gente que está en contra de las autoridades establecidas por Dios. Nos guste o no, tenemos que orar por AMLO ya. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos orando semanas atrás pidiendo que Dios pusiera el presidente que México necesitaba. Y te guste o no, la palabra de Dios dice que Dios pone y quita reyes y gobernantes. Y ahorita voy a entrar un poquito a lo que es la palabra de Dios. Y necesitamos comenzar a respetar a Andrés Manuel López Obrador, aún en nuestras redes sociales. Si usted le llama viejito a nuestro presidente o
toda la serie de cosas que se han dicho por Facebook, usted le está enseñando a sus hijos a faltarle al respeto a la autoridad. Y en ese momento, en esta ciudad, cuando Judas escribe, había gente que le faltaba el respeto a la autoridad de una manera muy notoria. Ahora, no nada más era la autoridad de Dios, era la autoridad establecida por Dios. Hay gente que le faltaba el respeto al pastor. Digo, tampoco es como que, oh, ahí viene el pastor y todos se inclinen. No, no se le hace reverencia al hombre, pero hay un respeto. No es así como que, ay, que nos va a enseñar. Demeritaba la enseñanza de los apóstoles. Número 3, Judas está hablando de una sociedad llena de inmoralidad. La compara con Sodoma y con Gomorra. Impureza sexual, inmoralidad sexual. Había toda clase de pecados y lo justificaban. Llamaban normal a lo que la Biblia establece como pecado. Y número 4, el camino de Caín es el camino del rechazo a la salvación. Rechazaban la salvación, no querían nada que ver con Jesucristo. Era una sociedad que rechazaba la salvación, pero por otro lado se iban por el camino de Balán, que es el camino de la avaricia. Quiero tener, yo necesito tener. Yo no sé si estos 4 puntos te hace referencia a que es la sociedad en la que hoy en día vivimos. Cuando tú te dispones a correr tu camino, tu carrera en el cristianismo como hijo de Dios, te vas a encontrar con 4 pecados similares que van a tratar de destruirte, de desviarte del camino. El camino de Caín. Vivimos en una sociedad que nos llama a tener, a acumular. El que tiene es el que tiene más es más importante. El que tiene riquezas es importante. El que tiene cosas materiales es más importante. Y muchas veces nosotros caemos en ese juego, en el pecado sexual, caemos en la inmoralidad, o caemos en el hecho de querer tener cosas materiales cuando no deberíamos de ser así. Y dice Judas, cuídense de ese tipo de situaciones porque los van a llevar a desviarse del camino que tienen, de la meta que tienen. Y nosotros necesitamos entender que debemos de ser personas determinantes para vivir en medio de una sociedad que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Eso viene en la palabra de Dios. Ahora, es bien complicado vivir en una sociedad así. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos basamos o vivimos conforme a lo que a nosotros nos parece bien y correcto. Si yo lo veo bueno, está bien. Pero lo difícil es que tú no puedes llevar tu vida cristiana con lo que a tu percepción parezca bueno. ¿Me explico? Muchos cristianos hoy en día dicen, pues yo no lo veo tan mal, yo creo que es bueno, vamos a hacerlo. El problema con eso es, yo le llamo la trampa de Eva. Y si nos vamos a Génesis capítulo 3 versículo 6, tú te vas a dar cuenta por qué le llamo yo la trampa de Eva. Génesis 3, 6. ¿Ya lo tienes? Grítame para saber que estás despierto. Eso. Ustedes grítenme, nomás no me peguen. Dice Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Diga conmigo, el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Hasta ahí. La palabra de Dios nos enseña más adelante en Proverbios que alcanzar la sabiduría o buscar la sabiduría de hecho no es mala. Cuando se le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo doy, ¿qué dijo Salomón que quería? Sabiduría. Era el hombre más sabio sobre la tierra. La sabiduría en sí no es mala. Lo que hizo Eva fue desobedecer, el anhelar la sabiduría en algo que no era correcto. Luego, el árbol era bueno. Era bueno, ella lo vio a los ojos y dijo, esto es bueno y es agradable a la vista. Eso nos enseña 2 cosas. No todo lo que es agradable a la vista o lo que para ti es bueno significa que a la luz de la palabra va a ser bueno. ¿Me explico? Porque muchas veces juzgamos conforme a nuestra percepción y decimos, es que es bueno. Yo recuerdo haber visto mujeres cristianas llorando
cuando se murió el bueno de Juan Gabriel. Es que se murió Juan Gabriel. Y le digo, ¿por qué le lloras? Porque era bien bueno. A tus ojos era bueno, pero a la luz de la palabra, cuando él dijo Dios no existe, Dios somos nosotros. Un hombre que declaró ir en contra de la palabra de Dios, pero a nuestros ojos es bueno. ¿Me explico? Te voy a poner otro ejemplo para que no te sientas mal. Yo sé que Juan Gabriel les pegó. Hay algunos que están todavía así. Nosotros nos fuimos a un mercado. Me llevé a mis hijos y le dije, Alma, ellos tienen que conocer un mercado bueno. Entonces fuimos al mercado San Juan de Dios para no perder ahí, ¿no?, lo espiritual. Los llevé a San Juan de Dios. Un buen mercado. Pásale marchanta, pásale güerita, y que no sé qué, y que por acá. Y a mí nunca me dijeron güerito, pero soy güero. Ahora, les dije, tienen que conocer, pero hay una sección del diablo en ese mercado. Venden tacos de tripas, buche, yo no sé a usted, pero la grasa, el olor a aceite. Ahorita le decía yo a Valeria, el olor a aceite con tripa, o sea, es como perfume para mí. Ahora, yo no puedo comer eso. Usted sabe que estoy terminando un proceso de recuperación de una operación. Yo no puedo comer, aunque a mis ojos y a mi paladar eso sepa muy bueno, no quiere decir que va a beneficiar a mi cuerpo. ¿Me explico? ¿Sí me entiende el ejemplo? Si pasamos por ahí, los hice que se detuvieran y aspiré como 3 veces. Sentí el cielo, sentí la brisa del Espíritu así. Y todavía le dije al Señor, grítame en la cara olor a cebolla así. Me escupió. Me di por bien servido y me fui. No todo lo que a nuestros ojos parezca bueno, a la luz de la palabra es bueno. Y esa es la trampa de Satanás. Esa es la trampa del enemigo. Jóvenes, mujeres, jóvenes, ¿me puedo casar con él? Y los papás, no, hija, no es cristiano, pero es bien bueno, es bien lindo. Pero a la luz de la palabra, ¿qué dice? Y hay mamás que dicen, es que otro más bueno no va a encontrar. Si es bueno el hombre, de que es bueno, tiene dinero, trae carro. Sí, pero a la luz de la palabra, pues lo prefiero pobre pero humillado ante los ojos de Dios, y no rico y después altanero y que le vaya a arrimar un buen golpe, ¿no? Jóvenes, no todo lo que es bueno es bíblico. No todo lo que a tus ojos es bueno, a los ojos de Dios es agradable. Esa es la trampa de Eva. Es que es tan linda, pastor, no voy a encontrar otra igual. Es tan romántica. Una vez me dijo que iba a hacer un examen y dijo que Dios me ayude. Quiere decir que tiene un sentido hacia Dios. No, eso no quiere decir nada. Todo lo que pareciera bueno no quiere decir que sea bueno a la luz de la palabra. Amén. El crédito que me ofrecen es bien bueno. No todo es bueno. ¿Están conmigo? Entonces, quiero hablarte de 4 aspectos que necesitamos determinar en nuestra vida para no desviarnos, para no salirnos del camino. Y el primero, y la próxima semana voy a hablar de los otros 3. Tú tienes que venir la próxima semana, pero no nada más venga solo, tráete a alguien más. Porque hay algunos que aunque no salgan de vacaciones, se toman vacaciones de la iglesia, pero ese es otro tema, es otra predicación. Que son vacaciones, pues ahorita vamos a hablar de las vacaciones. ¿Cómo debemos actuar nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo debemos de cuidarnos en la carrera para no desviarnos?
Judas nos da la respuesta. Ahora, de nuevo, no es Judas Iscariote, ¿eh? No estéis pensando, oye, el pastor ya dijo que Judas era bueno. Este es otro Judas, es el otro apóstol. Dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Judas 1:20 al 23. Número uno, tú y yo debemos de ser personas determinadas en edificar nuestra vida sobre la palabra de Dios. Si nosotros vamos a correr la carrera, tú y yo necesitamos aprender a edificar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra propia salud espiritual sobre la palabra de Dios. Entonces, cuando algo pareciera ser bueno a nuestra vista, tenemos que usar el filtro de la palabra de Dios y decir, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos está queriendo enseñar? Tú y yo debemos asegurarnos que la palabra de Dios es más que un simple libro que tenemos en casa y es parte de nuestra vida edificada en Dios. No podemos tratar a la Biblia como un libro más. El rey David decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Wow, qué impresionante Dios. Si tú no edificas tu vida basado en la palabra de Dios, cuando tú vas en tu caminar, lo primero que te va a distraer, te vas a ir y te vas a detener y vas a pecar y vas a fallar y no vas a volver a encontrar el camino. Pero cada vez que tú edificas tu vida sobre la palabra de Dios, tú encuentras seguridad en el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Si tú no lees la Biblia, amado, tú vas a ser distraído por el mundo muy rápido, fácil. Cuando alguien dice, es que quiero tener, es que quiero comprar esto, es que quiero tener aquello, y Dios dice, tengan contentamiento con lo que les he dado. Como tu vida está fincada en la palabra, tú dices, pero no lo necesito, te necesito a ti. Mi vida está fincada en la palabra de Dios. Ahí está edificada mi vida. Judas dice, vas a encontrarte muchas distracciones en el camino, pero edifica tu vida en la palabra de Dios. Los momentos en que como hombre, se los digo, he pecado, he fallado, he cometido errores, o cuando estoy más vulnerable, es cuando no leo la palabra de Dios. Los momentos cuando tú pecas, cuando tú fallas, cuando tú estás más vulnerable, es cuando estás alejado de la palabra de Dios. Hebreos dice, he anclado mi vida en la fe que tengo. ¿Y cómo vas a anclar tu vida en la fe? Leyendo la palabra de Dios. Es bien complicado porque no nada más es leerla, es hacerla real. Y lo que me preocupa es que como iglesia necesitamos sacudirnos y preguntarles, yo como pastor, ¿qué están leyendo? Porque en enero empezamos con 60 planes de lectura y al día de hoy hacemos 20 planes de lectura. Hemos bajado 40, hemos dejado de hacer 40 planes de lectura. Y no me digan que está muy caro, 20 pesos no es nada. Se los gastan en otras cosas que no es la predicación, pero se los gastan. Y digo, ¿qué están leyendo como iglesia? Por favor, necesitamos nosotros edificar nuestra vida en la palabra de Dios. Ahora voy a decirte otro tema y aquí va para los papás y para los jóvenes. Necesitas edificar la vida de tus hijos en la palabra de Dios. Al momento de la prueba y de la tentación, nada va a hacer que tu hijo se clave más en el camino para alcanzar el premio eterno que la palabra de Dios. Pero si tú crees que es labor de los pastores de jóvenes, de los pastores de adolescentes, de los líderes, de los maestros, estás equivocado. Nunca, y no voy a demeritar el trabajo de los pastores, pero nunca la palabra de un pastor se compara a la palabra de un padre. Cuando un padre se sienta con sus hijos
y les dice: te voy a explicar la palabra de Dios. Mira lo que dice: hubo un hombre en los días de David, y empiezas a edificar a tu hijo en la palabra de Dios, dedicarle 15, 20 minutos. Tú lo estás preparando para llegar a la meta, pero además, cuando vengan las distracciones del mundo a la vida de tus hijos, tu hijo se va a acordar de la palabra y va a decir: tengo anclada mi vida a la palabra de Dios. He determinado alcanzar el premio eterno. ¿Y por qué lo he determinado? Porque papá, mamá se sientan conmigo y me enseñan la palabra de Dios. Pero amados, te tengo una noticia: tú no vas a poder enseñar lo que no has vivido. Si tú no lees la Biblia, ¿cómo les vas a enseñar a tus hijos? Iglesia, lo digo con amor, y como por eso les decía que al principio, que me respeten y me cuiden como su pastor, no me juzguen. Acepte esto como una sacudida de parte de Dios. Necesitamos edificar nuestros hijos en la palabra de Dios. Necesitamos tomar tiempo diario con la palabra de Dios. Nuestros hijos pasan más tiempo en el iPad, en el iPod, en el Xbox, en PlayStation, Netflix, YouTube. Se saben las series, pero les preguntas cuántos libros tiene la Biblia y se van a quedar, y les preguntas: dime el versículo que más impacta tu vida, y se quedan tus hijos: Jesús lloró. ¿No? Es el versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. Y necesitamos anclar la vida de nuestros hijos. Necesitamos que nuestros hijos fundamenten su vida en la palabra de Dios. Necesitamos ser determinantes en esto, porque te voy a decir una noticia, papás y jóvenes también, porque los jóvenes hoy se creen Juan Camaney. En mis tiempos era Juan Camaney, ¿no? Masco chicle, pego duro y lo demás. Y los jóvenes hoy en día se creen autosuficientes. Yo ya no necesito nada de papá y de mamá. Yo ya no quiero, ya no me pueden enseñar nada. Aún aunque tenga 22 años, yo le tengo que enseñar la palabra de Dios a mi hija. Aunque viva en mi casa, le tengo que enseñar la palabra de Dios. Y le enseño y le digo: Alejandra esto, Alejandra aquello. Y si el día que me dice ella: ay no papá, yo ya sé mucho, le voy a decir: usted no sabe nada. Usted necesita aprender de mí la palabra de Dios, porque yo quiero cumplir con mi parte, para que el día que ella esté sola en el camino y vengan las distracciones, ella esté bien anclada en su camino, aunque tenga 23, 24 años, y pueda recordar y decir: papá me enseñó cómo responder esto con la palabra de Dios. Si tus hijos y mis hijos están anclados en la palabra de Dios, es labor por los padres. Nosotros reforzamos lo que tú enseñas en casa, pero necesitas tú tener determinación para enseñar a tus hijos. Necesitas determinar, leer la palabra de Dios, hacerla principal en tu vida y cumplir con tus hijos y decirles: hijos, vengan acá, les voy a enseñar algo, y les voy a empezar a leer y a veces discutir. Es bien padre tener hijos más grandes. ¿Por qué? Porque discutes. ¿Qué entiendes acerca de esto? No, pues yo entiendo aquí, yo entiendo allá. Pues yo entiendo esto. Y la Biblia se convierte en un tema central. Hoy nuestros hijos hablan más del FIFA 2018, hablan más del Call of Duty que de la palabra de Dios. Y algunos papás dicen: es que quiere leer Apocalipsis. Déjalo que lea Apocalipsis. Algo tiene que leer de la palabra. Yo prefiero que Isaías hable de los 4 jinetes y del dragón con 20 alas, a que esté hablando de Call of Duty. Porque te voy a decir algo: cuando yo tenía 11 años, yo leí Apocalipsis y quedé tan fascinado que yo dije: yo quiero llegar al cielo, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres. A los 11 años. Y de ahí empecé a leer la Biblia y empecé a leer la Biblia. Hay algunos papás que dicen: no, ¿cómo lo voy a poner a eso? Bueno, enséñale los salmos, enséñale proverbios, pero necesitamos edificar a nuestros hijos sobre la palabra de Dios, iglesia. Un amén con eso está bien. Cuando Jesús fue tentado, ¿cómo contestó Jesús? Con la palabra. Escrito está. Jesús no se inventó esas palabras.
Cuando el diablo le dijo, mira, está la piedra, convierte esa piedra en pan y cómetela tú que eres el Hijo de Dios. Jesús no dijo, ¿cómo le contesto? ¿Cómo le contesto? Ah, ya sé, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús le estaba diciendo Deuteronomio. Esa palabra viene en Deuteronomio. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de... ¡Wow! Nuestros hijos necesitan contestarle a Satanás y al pecado con la palabra de Dios, pero necesitan conocer la iglesia. Necesitamos activarnos en tomar la lectura de la Biblia, de tomarla como parte de nosotros. Una Biblia debe de estar en nuestra casa. Ahora, no estoy peleado con las Biblias digitales, pero si te duele el corazón y el codo gastar en una Biblia impresa, ya me va diciendo más o menos cómo está tu vida con respecto a la palabra de Dios. Una Biblia familiar, tengan una Biblia en casa que puedan escudriñar, leer, que puedan hojearla, que puedan anotar, que puedan compartir con otros, porque no me van a dejar mentir, pero cuando tienes la Biblia digital y empiezan a aparecer los mensajes de WhatsApp, el pastor poniendo gorro desde temprano a los hombres, ¿no? Te vas a revisar el mensaje de WhatsApp y dejas la lectura interrumpida. Pon tu teléfono en no molestar, agarras tu Biblia, no ves el teléfono y empiezas a leer. Necesitamos empezar a dejar los aparatos a un lado y comenzar a meternos, a anclarnos en la Biblia, en la palabra de Dios, porque si no te va a ser muy fácil desviarte del camino. Te va a ser muy fácil desviarte, y las consecuencias cuando nos desviamos no son para la iglesia, no son para el pastor, son para ti. Todo pecado trae consecuencias. Todo desvío del camino de Dios trae consecuencias. Necesitamos ser personas que determinen anclar su vida en la palabra de Dios, familia. Salmo 119:10 me encanta porque dice: me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. Retomemos el plan de lectura. Yo sé que es muchos capítulos, pero agarra el plan de lectura y lee un capítulo, uno. No leas todos los libros, son 4 libros, lee uno. Un libro, agárrate Salmos, agarra el plan de lectura y di, nomás le voy a dar a un capítulo, nomás voy a leer un capítulo. Nosotros debemos de meditar en la palabra de Dios en la mañana y en la noche. Deuteronomio le dice a los hombres, a los jefes de casa, y les da una instrucción, Deuteronomio 6 creo, donde les dice: tú vas a meditar en la ley y les vas a enseñar esto a tus hijos y la repetirás al levantarte, al comer y al dormir, y todos los días a tus hijos la ley del Señor. Tú necesitas aprovechar cada oportunidad para sembrar en el corazón de tus hijos. A veces como papás, a lo mejor algunos o la sociedad nos puede tachar de muy ñoños. Yo le decía a Alma, a lo mejor la gente, si nos oye, va a decir que somos bien ñoños nosotros. Nos paramos en el mar, ahora en las vacaciones, caminamos a la orilla del mar y agarro a Isaí un ratito y le digo: vente, Isaí. Y luego le digo: Isaí, ¿ves el mar? Me dice: sí. Le digo: es inmenso, ¿verdad? Sí. Le digo: ¿quién crees que hace que el mar no se venga para acá? Se queda Isaí y me dice: no sé. Y empieza a darme sus explicaciones de niño, ¿no? Como, pues está hondo, la lógica es que se detenga y todo. Le dije: en Job hay un versículo que Dios dice: ¿quién es el que contiene los límites de los mares? Soy yo, dice el Señor. Isaí se queda y dice: wow. Le digo: en cada mar Dios ha puesto sus ángeles para delimitar a los mares y decirles: hasta aquí tú no pasas. Y él se queda impresionado y le digo: ahora ve el mar. Nos subimos a una lancha y llegó un momento en el que volteábamos y veíamos puro mar, puro mar. Y luego le digo a Isaí: es grande el mar. Le digo: es enorme, y si te asomas, le digo, no alcanzas a ver, es bien profundo. Me dice: sí. Le digo: ahora imagínate todo el mundo junto. La palabra de Dios dice que Dios sostiene el universo con su mano. Digo: imagínate la grandeza de Dios. Isaí pela los ojos. Tú y yo necesitamos ser creativos o buscar la manera en cómo enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer. Tú necesitas sembrar, agarrar tiempo con tus hijos, aunque la gente diga que te veas muy ñoño enseñándole la palabra de Dios.
pero yo prefiero ser ñoño a que mi hijo en el camino se desvíe, se pierda. Y necesitamos entender, amados, que es urgente, porque vivimos en una sociedad que a lo bueno llaman malo. Es urgente que se levante una generación de cristianos que tomamos el papel y decimos: yo enseño a mis hijos lo que es bueno, pero no lo que yo creo bueno, sino lo que la palabra de Dios dice que es bueno. Todos los momentos son importantes. Iglesia, necesitas comenzar a edificar tu vida en la palabra de Dios. Tenemos que ser determinantes. Tú y yo tenemos que determinar, meditar en la ley del Señor. Ahora, esto tiene una recompensa. Wow. Verso 3 dice: son los que meditan en la palabra de Dios día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Isaí, ¿tienes la versión 60? Ponme la versión 60. Te voy a dar un último ejemplo. Yo sé que a lo mejor estoy usando de ejemplo a mi familia. Perdóname por eso, no es vanagloria, es para decirte lo que nosotros hacemos y cómo enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios. Dice, es muy similar: y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y no cae, y todo lo que hace prosperará. Van como 5 veces que nosotros llegamos a un lugar. Mis hijos se ríen de esto, se ríen porque llegamos a un lugar y está solo, a un restaurante a comer, a un puestecito, y no tiene gente. Cuando nosotros llegamos y empezamos a comer, empieza a llegar la gente a ese lugar que estaba solo. Y volteo con mis hijos y les digo: la palabra de Dios dice que donde los hijos de Dios pisen, ese lugar será bendito por los hijos de Dios. Dije: esta gente está llegando aquí porque nosotros llegamos y somos de bendición para ellos. Y mis hijos: ay, papá, no es cierto. Le digo, y no se los he comprobado una vez, se los he comprobado como 5 o 6 veces. Yo publiqué una foto donde estábamos en camino. Cuando publiqué las fotos, y estábamos en un lugar de unas gorditas. Llegamos a comer gorditas de maíz. Estaba solo el lugar. Y volteo con Isaí y le digo: ahorita se va a empezar a llenar el lugar. Y se ríe Isaí y me dice: porque llegamos nosotros. Le dije: porque llegaron los hijos de Dios a este lugar. Y empieza a llegar gente al lugar. Isaí voltea y dice: es cierto, nuestros hijos necesitan comprobar que lo que es la palabra de Dios es actual y es cierta y es verídica. Nunca desestimes lo que Dios dijo que tú ibas a hacer. Si tú meditas en la palabra de Dios, si tú lees la palabra de Dios, si tú edificas tu vida sobre la palabra de Dios, solo te esperas ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que vas a dar fruto en su tiempo y todo lo que tú hagas va a prosperar. Wow, qué promesa de parte de Dios. Pero dale un aplauso al Señor. Pero edificamos nuestra vida. ¿A cuántos no les gustan las promesas de parte de Dios en la Biblia? Toda promesa de parte de Dios está condicionada. Toda promesa de parte. Y tú me vas a decir: ¿es en serio, pastor? Es en serio. Toda promesa de parte de Dios está condicionada. Nos gustan las promesas, ¿a poco no? El Señor concederá las peticiones de tu corazón. Y tú dices: oh Señor, tú sabes cuántas peticiones hay en mi corazón. Sí, papá, pero primero tienes que deleitarte en el Señor, y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Primero tienes que meditar en la palabra, y entonces Dios hará prosperar tu camino. Póngase de pie, por favor.